Bienvenidos a La Voz Senior, ese espacio donde conectamos la sabiduría del ayer con los conocimientos de hoy. En este vídeo vamos a hablar de esos remedios tradicionales que nuestras abuelas usaban para combatir el calor, y descubriremos cuáles tienen respaldo científico y cuáles son más bien creencias populares. Porque, amigos, antes de que existieran los aires acondicionados, los ventiladores eléctricos o las bebidas isotónicas, la gente ya sabía cómo sobrevivir a las olas de calor. Y lo hacían con ingenio, observación y ese conocimiento que se transmitía de generación en generación. Recuerdo perfectamente los veranos de mi infancia, cuando las temperaturas subían y mi abuela se convertía en toda una estratega contra el calor. Tenía remedios para todo, para refrescar el cuerpo, para mantener la casa fresca, para evitar los golpes de calor, incluso para dormir mejor en las noches calurosas. Algunos de esos trucos nos parecían casi mágicos. Otros, francamente extraños. Pero la mayoría funcionaban, y hoy la ciencia nos explica por qué. Es fascinante descubrir que detrás de esas prácticas aparentemente simples había una comprensión intuitiva del funcionamiento del cuerpo humano. Una de las costumbres más extendidas era la de mojarse las muñecas y el cuello con agua fría cuando hacía mucho calor. Las abuelas decían que era para refrescar la sangre. Los niños nos reíamos de esa explicación, pero resulta que tenían toda la razón. La ciencia actual confirma que en las muñecas, el cuello, las sienes y los tobillos, las venas están muy cerca de la superficie de la piel. Al enfriar estas zonas, efectivamente estamos enfriando la sangre que circula por esas venas, y esa sangre más fría se distribuye por todo el cuerpo, proporcionando una sensación de alivio inmediato. Otro remedio muy popular era el baño de pies con agua fría o templada antes de acostarse. Para descansar mejor, decían las abuelas. Y efectivamente, este truco tiene una base científica sólida. Los pies tienen una gran cantidad de terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos. Al enfriarlos, se produce una vasodilatación que ayuda a regular la temperatura corporal y facilita la conciliación del sueño. Y oye, si estas explicaciones te están resultando interesantes, no olvides suscribirte a este canal. Aquí exploramos cómo esa sabiduría tradicional que heredamos de nuestros mayores tiene, muchas veces, un fundamento que la ciencia moderna está redescubriendo. Las infusiones frías también eran un clásico veraniego en muchas casas. Pero no cualquier infusión, las abuelas sabían perfectamente qué hierbas usar para cada momento. La menta, la hierbabuena, el té verde. Todas ellas tienen propiedades refrescantes que van más allá del simple hecho de beber algo frío. La menta, por ejemplo, contiene mentol, un compuesto que activa los receptores del frío en nuestra boca y garganta, creando una sensación de frescor que perdura incluso después de haber terminado de beber. El té verde, además de refrescar, tiene propiedades antioxidantes que ayudan al cuerpo a combatir el estrés oxidativo que produce el calor extremo. Pero había una regla de oro que todas las abuelas respetaban: nunca bebidas heladas cuando hacía mucho calor. Te va a sentar mal, decían. Y una vez más, la ciencia les da la razón. Cuando el cuerpo está muy caliente, una bebida extremadamente fría puede provocar un choque térmico que cause calambres estomacales o incluso náuseas. Lo ideal, según confirman los estudios actuales, son las bebidas a temperatura ambiente o ligeramente frescas. De hecho, en muchos países con climas muy calurosos, la tradición de beber té caliente está científicamente justificada. Al elevar ligeramente la temperatura corporal, se activa el mecanismo natural de refrigeración del cuerpo a través del sudor. Y hablando de sudor, otro remedio tradicional era el uso de ropa de algodón, preferiblemente de colores claros y algo holgada. Las abuelas lo tenían clarísimo: en verano, algodón blanco y suelto. La ciencia confirma esta sabiduría. El algodón es una fibra natural que permite la transpiración y absorbe la humedad mejor que las fibras sintéticas. Los colores claros reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.
Y la ropa holgada permite la circulación del aire alrededor del cuerpo, facilitando la evaporación del sudor y, por tanto, el enfriamiento natural. Para mantener las casas frescas, también tenían sus trucos. Uno muy extendido era cerrar todas las ventanas y persianas durante las horas de más calor, y abrirlas solo cuando empezaba a refrescar, por la noche o muy temprano por la mañana. Este sistema, que algunos llamaban crear corrientes de aire nocturnas, es absolutamente efectivo según la física térmica. Durante el día, cerramos la casa para evitar que entre el aire caliente del exterior. Por la noche, cuando la temperatura exterior baja, abrimos ventanas opuestas para crear corrientes que expulsen el aire caliente acumulado y renueven el ambiente. Otro truco casero era colocar recipientes con agua o trapos húmedos cerca de las ventanas. La explicación tradicional era que el agua se lleva el calor. Y aunque la explicación era simple, el principio físico es correcto. Al evaporarse, el agua absorbe energía térmica del ambiente, produciendo un efecto refrigerante. Algunos hogares incluso colgaban sábanas húmedas en las ventanas. Era una versión casera de lo que hoy conocemos como refrigeración evaporativa, el mismo principio que usan algunos aires acondicionados modernos en climas secos. Para los dolores de cabeza causados por el calor, el remedio estrella era colocar paños fríos en la frente o en la nuca. Pero no paños helados, sino frescos y renovados frecuentemente. La ciencia explica que esto funciona por dos razones. Primero, porque enfría directamente la zona donde están los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Segundo, porque el frío tiene un efecto analgésico natural que reduce la percepción del dolor. Había también remedios para prevenir los golpes de calor que hoy sabemos que eran absolutamente acertados. Evitar las horas centrales del día para cualquier actividad física. Buscar la sombra siempre que fuera posible. Mojarse la cabeza y el cuello frecuentemente. Y algo que las abuelas sabían instintivamente: cuando hacía mucho calor, era mejor comer menos cantidad pero más frecuentemente, y preferir alimentos frescos como frutas y verduras. La digestión de comidas copiosas genera calor interno adicional, algo que el cuerpo agradece evitar cuando ya está luchando contra las altas temperaturas. Las frutas de temporada como sandías, melones, pepinos o tomates no solo aportan frescor por su temperatura, sino que tienen un alto contenido en agua, ayudando a mantener la hidratación de forma natural. Pero no todos los remedios tradicionales tenían base científica. Algunos eran más bien supersticiones o malinterpretaciones de causa y efecto. Por ejemplo, la creencia de que ducharse con agua muy fría era lo mejor para el calor. En realidad, una ducha excesivamente fría puede provocar que el cuerpo reaccione generando más calor para compensar. Lo ideal es una ducha templada o ligeramente fresca, que refresque sin provocar esa reacción compensatoria del organismo. Algo que algunas abuelas ya sabían, aunque quizás no supieran explicar por qué. También estaba el mito de que beber alcohol ayudaba a combatir el calor porque daba sensación de frescor. La ciencia demuestra exactamente lo contrario. El alcohol produce vasodilatación que puede generar una sensación inicial de frescor, pero luego interfiere con la capacidad del cuerpo para regular su temperatura, aumentando el riesgo de golpe de calor. ¿Y qué decir de la siesta, esa tradición tan española que durante años fue criticada como signo de pereza, y que ahora los expertos en sueño reconocen como una adaptación inteligente al clima mediterráneo? Descansar durante las horas de más calor no solo evita la exposición a temperaturas extremas, sino que permite recuperar energías para las actividades vespertinas. Algunos remedios tradicionales rozaban lo pintoresco pero tenían su lógica, como colocar plantas en las habitaciones, especialmente aquellas con hojas grandes que proporcionaran algo de sombra y frescor. Hoy sabemos que las plantas, además de dar sombra, refrescan el ambiente a través de la transpiración de sus hojas. O el uso de abanicos, no solo para mover el aire, sino como herramienta social.
Los abanicos permitían crear pequeñas corrientes de aire personalizadas, y además servían como elemento de comunicación no verbal en una época en que las interacciones sociales tenían códigos muy estrictos. Lo fascinante es que muchos de estos remedios siguen siendo efectivos hoy en día, incluso teniendo acceso a tecnología moderna. Son soluciones sostenibles, económicas y que nos conectan con nuestro propio cuerpo y sus necesidades. En un mundo donde a veces confiamos excesivamente en aparatos y medicamentos, redescubrir estos conocimientos tradicionales puede ser muy valioso. No se trata de rechazar los avances modernos, sino de complementarlos con esa sabiduría ancestral que nuestros mayores desarrollaron a través de siglos de observación y experiencia. Porque al final, como decían nuestras abuelas, el cuerpo es sabio, solo hay que saber escucharlo. Y ellas, sin estudios científicos pero con una observación aguda de la vida, desarrollaron estrategias que la ciencia actual no hace más que confirmar y explicar. Gracias por acompañarme en este viaje entre el saber tradicional y el conocimiento moderno. Nos vemos en el próximo vídeo, con más reflexiones sobre esa sabiduría que heredamos y que merece ser valorada y preservada. Hasta pronto, amigos.